Capítulo 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Holocaustos, ofrendas vegetales y ofrendas de paz habían ofrecido desde antes que se diera la ley en el monte Sinaí. En ella los patriarcas tenían que hacer expiación por el pecado, pero ahora a los judíos se les indicó un método para hacer expiación por el pecado, más particularmente por el sacrificio como sombra de las cosas buenas venideras. Sin embargo, la sustancia es Cristo, y usó la ofrenda de sí mismo, por la cual quitó de en medio del pecado. Se supone que los pecados por los cuales fueron establecidas las ofrendas por el pecado eran actos conocidos. Se supone que eran pecados de comisión, cosas que no debieran haberse hecho. Las omisiones son pecados y deben ser juzgados, pero lo que fue omitido una vez podía hacerse en otra ocasión, pero un pecado cometido era recuerdo del pasado. Se supone que eran pecados cometidos por yerro. La ley empieza con el caso del sacerdote ungido. Es evidente que Dios nunca tuvo un sacerdote infalible en su iglesia terrenal, puesto que hasta el sumo sacerdote podía caer en pecados por yerro. Toda pretensión de actuar sin error son marcas ciertas del anticristo. El animal tenía que ser llevado fuera del campamento y ahí ser incinerado. Esto era una señal del deber del arrepentimiento, que es quitar el pecado como cosa detestable de nuestra alma, que nuestra alma aborrece. La ofrenda por el pecado se identifica con el pecado. Lo que ellos hacían el sacrificio, nosotros debemos hacerlo a nuestros pecados. El cuerpo del pecado debe ser destruido. Romanos 6:6. El apóstol aplica a Cristo el hecho de llevar el sacrificio fuera del campamento. Si los líderes del pueblo pecaban por yerro, debían presentar una ofrenda para que la ira no cayera en toda la congregación. Al ofrecer los sacrificios, la persona por cuya cuenta se ofrecía mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él.
Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y al ofrecer los sacrificios, la persona por cuya cuenta se ofrecía tenía que poner las manos en la cabeza de la víctima y confesar sus pecados. Cuando se ofrecían los sacrificios por toda la congregación, los ancianos tenían que hacerlo. Se suponía entonces que la carga del pecado era llevada por el animal inocente. Se afirma que consumada la ofrenda, la expiación está hecha y el pecado perdonado. La salvación de las iglesias y de los reinos de la ruina se debe a la satisfacción y mediación de Cristo. Los que tienen poder para pedir rendición de cuentas a los demás son responsables de rendir cuentas ante el Rey de Reyes. El pecado del jefe cometido por yerro debe llevar a su conocimiento, ya sea por obra de su propia conciencia o por el reproche de sus amigos. A estos hasta el mejor y más grande no solo debe someterse, sino estar agradecidos. Eso que yo no veo, enséñamelo tú, y muéstrame donde he errado. Son oraciones que debemos elevar a Dios cada día, para que si por yerro caemos en pecado, no permanezcamos en ello por ignorancia. He aquí la ley de la ofrenda para una persona común. Poder alegar cuando estamos cargados por un pecado cometido por yerro y debido a lo sorpresivo de la tentación, no nos alejará de él, sino tenemos interés en aquel gran juicio en el cual Cristo murió. El pecado de ignorancia cometido por una persona común necesitaba un sacrificio. Los más grandes no están sobre la justicia divina, ni los más pequeños están por debajo de ella. Luego el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y que inquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Aquí se encuentran ricos y pobres, son igualmente pecadores y son bien recibidos por Cristo. De todas las leyes sobre la ofrenda por el pecado podemos aprender a aborrecer el pecado y a velar para no ser alcanzados, y podemos valorizar debidamente a Cristo, la verdadera y grande ofrenda por el pecado, cuya sangre nos limpia de todo pecado, lo que no era posible para la sangre de becerros y machos cabríos. Cuando nosotros cerramos con la Biblia en la mano, es debido al efecto del orgullo, la indolencia y la negligencia. Necesitamos hacer uso frecuente de autoexamen apoyado en un estudio serio de las Escrituras
y en una oración sincera por la influencia convincente de Dios, el Espíritu Santo, esto para que podamos detectar nuestros pecados por hierro, arrepentirnos y recibir el perdón por la sangre de Cristo.